Buenas tardes a todos. Pues después de estas dos muy buenas exposiciones, la primera obviamente la de mi jefe, eh, creo que es poco lo que podemos ahondar sobre esos temas. Yo quisiera contarles muy rápidamente y sin aburrirlos en detalles metodológicos ni en nada, hacia dónde estamos encauzando nuestro trabajo de supervisión en la superintendencia en los últimos 2 años. Nosotros estamos empeñados, y como muy bien lo dijo el superintendente, en movernos hacia estándares internacionales. Y eso implica adoptar definitivamente una metodología de supervisión basada en riesgos que sea realmente basada en riesgos, que supere los elementos de supervisión de cumplimiento que tiene hoy la supervisión en Colombia y que pase además por una simplificación y modernización de nuestros procesos. Uno de nuestros procesos misionales más importantes es el proceso de supervisión. Entonces todo el trabajo de estos, como está planeado en estos 4 años y como quedó consignado en la planeación estratégica de la superintendencia, consiste en modernizar nuestro proceso de supervisión, ajustarnos a las mejores prácticas de supervisión basada en riesgos y simplificar nuestros procesos misionales para hacerlos más eficientes. ¿Cuáles son las premisas fundamentales de nuestro trabajo? Lo primero, y en lo que yo personalmente cada vez que tengo la oportunidad de hablar, creo que es el factor más importante, es que la supervisión basada en riesgos como la queremos hacer y como se hace en otras jurisdicciones, parte de un conocimiento realmente profundo por parte del supervisor del negocio de las entidades supervisadas. Y en eso quiero reiterar lo que dijo el superintendente hace un momento. Nuestra intención al conocer el negocio de las entidades no es otro, sino poder entender claramente cuáles son los riesgos, prospectivamente hablando, poder entenderlos y poder trabajar con las entidades supervisadas en la solución de esos riesgos, en la mitigación de esos riesgos. No es en ningún momento el de ser intrusivos y usar esa información para, no sé, sacar pliegos de cargos y cosas por el estilo necesariamente. Nos centramos siempre en los riesgos materiales de las firmas, porque nuestros recursos son limitados. Nosotros no tenemos recursos ilimitados y por eso tenemos que ser más eficientes en nuestro proceso de supervisión y centrarnos en lo que es realmente material, tanto a nivel de la industria como a nivel más micro. Cuando estamos en una entidad, centrarnos en los riesgos que son realmente materiales para cada entidad. Nosotros, y esta es una cosa en la que insistimos mucho con nuestros grupos de supervisores, nosotros queremos tener una visión holística del riesgo de la entidad. Nosotros queremos entender de manera, pues, no digamos liviana, pero tampoco excesivamente profunda, cuál es el riesgo de las entidades. Y, y ese es un punto fundamental en el sentido que nuestra supervisión es una supervisión que no necesariamente es una supervisión absolutamente especializada, y como lo decía el superintendente, estamos tratando de alejarnos de ese sistema de silos por riesgo y tratar de construir una visión completa, integral del riesgo de las entidades que supervisamos. El principio cuarto es muy importante y vuelve sobre lo que tú hablabas hace un momento. ¿Qué queremos hacer? Queremos que el ejercicio de supervisión y la intensidad de supervisión esté fundamentado claramente en la naturaleza, el tamaño, la complejidad de las entidades, pero sobre todo en el perfil de riesgo de las entidades. Y eso tiene que ver también con nuestro principio de centrarnos en los riesgos que son materiales. Yo quisiera mirar dos cosas aquí que son muy importantes. Y es una cosa que a veces no se entiende y que es muy difícil de comunicar al interior de entidades como la nuestra y también de comunicarle a la industria.
Para poder graduar la intensidad de la supervisión, yo necesito conocer cómo es la calidad de los controles de riesgo que tiene una entidad eh, para, para manejarlos. Porque si yo tengo un conocimiento adecuado de esa calidad del riesgo, yo puedo eventualmente apoyarme en esas funciones de control que tienen las firmas a su interior para realizar la supervisión. Si esas, como decimos allí, si esas palancas existen y son válidas, son adecuadas, pues el supervisor debe siempre apoyarse en las funciones de control de la firma, porque en última instancia estamos en el mismo negocio, que es mantener los niveles de riesgo en niveles adecuados, manejables y tolerables. Y ya los otros dos puntos, pues privilegiamos la intervención temprana y sobre todo privilegiamos la cooperación con las entidades supervisadas. Ese es un punto, ese es un punto muy importante. Y como lo decía el superintendente, nuestro principio allí es que entendamos que somos todos stakeholders de lo mismo. Y es, a todos nos interesa que esta industria sea sostenible, que tome riesgos adecuadamente, porque tampoco consiste en que no se tomen los riesgos, pero que esos riesgos se manejen adecuadamente y que todos entendamos cómo se estén manejando y que estemos digamos, cómodos con la forma y en los niveles del riesgo en las diferentes industrias. Y el punto de transparencia aquí es lo que nosotros queremos, y en la medida en que vayamos avanzando, nosotros hemos publicado algunos escritos preliminares, pero en la medida en que vayamos avanzando vamos a publicarlo y a hacerlo y a discutirlo con las distintas industrias. Lo que queremos es una relación transparente que nos permita fijar las expectativas de la industria. Digámoslo así, hacerlo un poco menos endógeno, más exógeno, de manera que ustedes sepan qué es lo que nosotros como supervisores estamos esperando del manejo de las distintas empresas. Nuestros nuevos roles y como nosotros entendemos el de las instituciones financieras. En nuestro caso, creo que uno de los cambios más importantes y que nos ha costado muchísimo y en el que estamos empeñados es en la necesidad de conocer de verdad las firmas que supervisamos. No partir de una posición en la cual a veces el supervisor cree saber más que el mismo empresario. Y eso para nosotros es muy importante. Mejor empezar a comprender el entorno en el que operan las entidades financieras y la incidencia de ese entorno sobre ellas y sobre su viabilidad futura. La construcción de juicios informados es algo muy importante, generar la capacidad de que nuestros supervisores tengan capacidad de combinar elementos cuantitativos y cualitativos para formarse un juicio estructurado acerca del riesgo de las entidades supervisadas. Del lado de las instituciones financieras, pensábamos que es siempre la primera responsable de la identificación, medición y gestión de sus riesgos. La percibimos como un agente proactivo en el desarrollo de adopción de metodologías y mecanismos de gestión y control de riesgos que vayan en línea con las mejores prácticas internacionales. Creemos que debe haber un mayor, yo no quisiera usar, digamos, voy a cambiar un poco la reacción en el camino. No quiero hablar de órganos de gobierno corporativo, quisiera hablar como del gobierno corporativo completo. Quisiéramos, y eso es algo que dijo el superintendente, está en su presentación, y es fortalecer el gobierno corporativo y tratar de ampliar la visión y el entendimiento de qué es el gobierno corporativo, porque cuando lo escribimos como órganos de gobierno corporativo ya todo el mundo sabe que estamos pensando como en una sola función de control de tantas que debe haber en una firma, y eso es un poco restrictivo. Y lo otro es que que la industria esté finalmente en disposición de comunicarse abiertamente con la superintendencia.
Este es un gráfico que a nosotros nos gusta mucho, que ya no sé si a ustedes les va a gustar tanto, pero a nosotros nos gusta bastante. Y es el siguiente. Eh, ¿Cómo percibimos nosotros esto? Pues nosotros obviamente nos gusta pensar que estamos on top de este gráfico. Eh, pero ¿qué entendemos? Lo que nosotros entendemos es que esta gran sombrilla que hay aquí, que puede entenderse como un sistema de control interno, como quiera racionalizarse en la regulación, es el responsable de evaluar la gestión de riesgos. Ese es, digamos, nuestro trabajo es estar un poco arriba y ser capaces de entender si ese sistema de control interno, que es realmente como todo un conjunto de funciones de control, todas encaminadas a hacer y a permitir que la firma sea viable y opere con niveles de riesgo apropiados, es adecuada desde nuestro punto de vista. Y ese es el gran reto que tenemos de capacitar a nuestros supervisores que sea capaz de generar esos juicios. Luego vemos en un segundo nivel unas funciones de control, donde está la junta, la alta gerencia. Entendemos que de una u otra manera siempre existe una función de gestión de riesgos, independientemente de donde esté. Entre más sofisticada y más compleja sea una compañía, pues tendemos a ver esa función de riesgo como una función independiente. En nuestro caso, la función de actuaría, de auditoría interna, de cumplimiento y de análisis financiero. Eso es, todo este nivel es lo que yo mencionaba hace un momento, que son nuestras palancas. Si esas funciones de control existen y son adecuadas, funcionan bien, tanto en lo que nosotros llamamos un primer camino, que es por líneas de negocio, como en el sentido del Enterprise Risk Management, nosotros podemos apoyarnos en esa función y nosotros podemos hacer que la supervisión sea una supervisión, digámoslo así, menos intrusiva. Pero eso es posible en la medida en que entendamos y podamos evaluar claramente la calidad de esas funciones de control al interior de las distintas firmas. La última capa es lo que nosotros llamamos gestión operativa, y es el día a día de las compañías. Es cómo se implementan, cómo se ve reflejado en la operación diaria de la compañía todas estas políticas de riesgo, límites, etcétera, etcétera. Desde nuestro punto de vista, y así se lo decimos a nuestros supervisores, yo creo que nosotros tradicionalmente nos hemos ocupado muchísimo de la gestión operativa de las firmas. Y yo creo que a veces nos confundimos y confundimos evaluar la gestión operativa de las firmas con evaluar la gestión de riesgo de las firmas. Y son claramente, a nuestro juicio, dos cosas completamente distintas que estamos tratando y que estamos nuevamente empeñados en conseguir. Quisiera hacer una última, aquí antes de pasar, la función de actuaría, y recojo lo que el superintendente dijo hace un momento. Es supremamente importante la recomendación que hizo el EFSAP. Estamos trabajando, la superintendencia, con FASECOLDA y con algunos miembros de la sociedad, de alguna agremiación actuarial, en tratar de pasar un proyecto de ley para que nos permita profesionalizar en el futuro este oficio de la actuaría. Es realmente importante y creo que la recomendación del EFSAP es realmente relevante. Para finalizar, ahí está, on top. Ahí está. Bueno, este es como el juguete más reciente. Básicamente aquí está reflejada de manera esquemática nuestra evaluación de riesgo de todas y cada una de las entidades del sector financiero y que son nuestros vigilados. No quiero entrar en detalles aquí porque eso los aburriría y creo que el tiempo tampoco es un recurso abundante en este momento, pero quisiera decir una cosa. Esto, por sencillo que parezca, ha generado unas eficiencias y unas ganancias de eficiencia al interior de la superintendencia que son muy importantes. Existe hoy en la superintendencia una matriz para cada entidad.
Hasta hace un tiempo existían 6 matrices para cada entidad. Esto ha permitido ordenar el trabajo, esto ha permitido asignar los recursos de manera mucho más eficiente en la superintendencia. Y yo creo que eso, me gusta pensar eso se ha visto reflejado en que, digamos, el peso y el costo de la supervisión de nuestras industrias, pues de alguna manera se ha visto afectado positivamente. No somos tan ineficientes hoy como eventualmente lo pudimos haber sido en el pasado reciente. ¿Hacia dónde vamos? Estamos terminando toda la documentación de la matriz, sobre todo de las funciones de control. En este último trimestre estamos trabajando muy fuertemente y nuevamente recogiendo lo que dijo el señor superintendente con el apoyo de Seguros Bolívar y Suramericana, que han sido pues unos partners de los que hemos aprendido muchísimo. Y reitero el agradecimiento que hizo el señor superintendente. Entonces, en el último trimestre vamos a terminar toda la documentación de la parte de funciones de control y la parte de abajo de rentabilidad de capital y liquidez. Una vez tengamos eso, para 2013 lo que estamos, digamos, lo que vamos a hacer es expandirnos a más firmas en el sector asegurador y en el sector bancario para ir implementando, digamos, paulatinamente entre 2013 y 2014 la metodología en ambas industrias, que es donde estamos concentrados actualmente. Luego, entonces, consideramos incorporar una industria más, que sería la industria de pensiones, y en esto nosotros, la superintendencia, es miembro de una entidad que se llama IOPS, que es la Organización Internacional de Supervisores de Pensiones, que es un grupo de supervisores auspiciado por la OCDE, que ha desarrollado metodologías para la supervisión de pensiones, y dentro de nuestro plan de trabajo 2013 está la incorporación de esas metodologías de supervisión basada en riesgos para la industria de pensiones en Colombia. Eso es todo. Muchas gracias.